En el silencio de tu alma, cuando todo parece haberse roto y el mundo te ha dado la espalda, allí es donde realmente empieza tu poder. No te vayas, porque en esa oscuridad, en ese vacío que otros quieren llenarte con sus palabras, tú puedes encontrar la verdadera fuerza. La actitud que hoy eliges, esa que muchos temen, no es solo una máscara de resistencia, sino una llama que arde en medio del dolor, una oportunidad para renacer más fuerte, más sabio, más digno. El estoicismo no es negar tu sufrimiento, es comprender que en medio del caos, tú tienes la llave para transformarlo en tu mayor victoria. Tú puedes ser ese alma que, en medio de la tormenta, decide levantarse con dignidad y convertir su dolor en su mayor enseñanza. Porque la verdadera fuerza no está en evitar el golpe, sino en cómo tú eliges responder ante él. En momentos de adversidad, cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor, recuerda que el verdadero poder reside en el silencio y la dignidad. No es en las palabras que buscas, sino en la calma que mantienes. La verdadera fuerza no necesita ser gritada, ni exhibida con arrogancia. La fuerza auténtica se manifiesta en tu capacidad de permanecer firme, en tu silencio imperturbable ante la tormenta. Porque quien habla demasiado, revela su inseguridad. Quien calla con dignidad, revela su control sobre sí mismo. El silencio es un escudo, una armadura que solo los fuertes entienden. En él, resides en tu verdadera esencia. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturbamos, sino nuestras opiniones sobre ellas. La adversidad no es el enemigo, es el espejo que refleja tu carácter. Cuando aprendes a callar, a respirar en medio del caos, estás dando un paso hacia la verdadera libertad. No necesitas justificarte ante quienes no comprenden tu proceso. Tu dignidad no se negocia, se mantiene intacta, incluso en medio del rechazo, incluso cuando todo parece ir en tu contra. Recuerda que la dignidad no es una fachada que construyes para impresionar, sino la expresión auténtica de tu interior. Es en los momentos difíciles donde se prueba quién realmente eres. La dignidad no se pierde, no se negocia, solo se muestra. La actitud estoica no es resignación, sino la firmeza de aceptar lo que no puedes cambiar y la valentía de mantenerte firme en tu verdad. La fuerza del silencio y la dignidad es un acto de valentía que, aunque muchos no entienden, deja huella en aquellos que sí saben mirar más allá de las apariencias. Tú no necesitas gritar para que te escuchen. La verdadera autoridad está en tu presencia, en tu serenidad. Esa calma que irradias, esa postura de aceptación, es lo que genera impacto. Porque en el silencio, en esa pausa que precede a la acción, resides en tu poder más profundo. La adversidad no te derrota si tú decides responder con dignidad, si eliges ser ese faro que, en medio de la tormenta, brilla con luz propia y sin miedo. La verdadera libertad comienza cuando aceptas lo que no puedes cambiar. Es en esa aceptación donde encuentras la paz que muchos anhelan, esa paz que el control falso y la resistencia inútil nunca podrán ofrecerte. La lucha constante contra lo inevitable solo desgasta tu espíritu, solo alimenta tu sufrimiento. Quien intenta cambiar lo que está fuera de su alcance, se condena a una batalla perdida. Pero tú, si quieres despertar tu verdadera fuerza, debes comprender que hay cosas que simplemente no están en tus manos. Y eso no te hace débil, te hace sabio. Sé que duele aceptar, sé que parece injusto, pero la aceptación no es resignación. Es un acto de valentía. Es reconocer los límites de tu poder y, en esa aceptación, liberar tu mente de cadenas invisibles que solo alimentan el caos interior. Como decía Marco Aurelio, no es que las cosas nos afecten, sino que nuestra opinión sobre ellas nos afecta. La diferencia radica en cómo reaccionamos. La aceptación es una decisión consciente de soltar, de dejar ir lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos transformar, nuestra actitud, nuestra mente, nuestras acciones. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, te liberas de la carga inútil de la resistencia. Dejas de desgastarte en peleas que no llevan a ningún lado. Ese es el primer paso hacia la paz interior. Porque en la aceptación, hay un poder silencioso que dice, no necesito que las circunstancias sean diferentes para ser feliz. Solo necesito que mi interior esté en paz. La aceptación no significa que te resignas a tu destino. Significa que, en medio del caos, eliges mantener tu centro, tu equilibrio, tu dignidad.
Porque solo desde esa aceptación consciente, desde esa calma interior, podrás responder con sabiduría y fortaleza cuando la tormenta azota fuerte. El dolor, si se enfrenta con valentía, puede convertirse en la chispa que enciende la verdadera virtud. No hay mayor prueba para el alma que la adversidad, y sin embargo, en esa prueba reside también la mayor oportunidad. La fortaleza no se forja en los días de calma, sino en los momentos en los que el sufrimiento golpea fuerte, cuando todo parece desmoronarse. Es en esos instantes donde el estoico revela su verdadera esencia, transforma el dolor en virtud. Porque quien solo busca evitar el sufrimiento, se limita a la superficie de la existencia. Quien, en cambio, abraza su dolor y lo convierte en un maestro, está en camino de elevarse por encima de las circunstancias. El dolor es un espejo que refleja nuestra verdadera naturaleza. Nos muestra quiénes somos en realidad, y nos desafía a ser mejores. No es un castigo, sino una oportunidad disfrazada. Como decía Séneca, no nos atormentan los acontecimientos, sino nuestras opiniones sobre ellos. La diferencia entre el que sufre y el que crece está en cómo interpreta esa experiencia. La virtud no consiste en negar el dolor, sino en aceptarlo, en entender que en cada herida hay una semilla de sabiduría. La fortaleza del alma estoica está en convertir cada herida en una lección, en un paso hacia la excelencia. Porque solo en medio del sufrimiento, el alma puede pulirse como un diamante en la oscuridad. La verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de mantener la integridad ante la tormenta. Es en ese proceso donde se forja el carácter, donde se revela la dignidad. La virtud más grande que puede surgir del dolor es la paciencia, la perseverancia y la humildad. Y esas cualidades, cuando se cultivan desde la adversidad, se convierten en armas invencibles. La fortaleza del alma estoica no reside en evitar el dolor, sino en convertir ese dolor en la fuerza que impulsa tu transformación. El auto-control no es una cadena que te limita, sino la llave que abre las puertas de tu verdadera libertad. En un mundo donde las pasiones y las emociones descontroladas gobiernan a muchos, tú debes recordar que la verdadera fuerza reside en la capacidad de gobernar tu mente y tus impulsos. La libertad no es hacer lo que quieres en cada momento, sino tener la disciplina para elegir lo que realmente te eleva. Quien cede a cada deseo, a cada impulso pasajero, se convierte en esclavo de sus propias pasiones. Pero tú, si deseas ser verdaderamente libre, debes dominarte a ti mismo, porque sólo así podrás decidir quién quieres ser, en medio de las tormentas y las tentaciones. El auto-control es la forma más pura de autodominio, y el autodominio es la raíz de la dignidad. Como decía Epicteto, no nos perturban los acontecimientos, sino nuestras opiniones sobre ellos. Cuando aprendes a controlar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, estás construyendo un escudo que ninguna adversidad puede romper. La libertad interior se alcanza cuando no eres esclavo de tus deseos, cuando no permites que la ira, el miedo o la ansiedad dicten tu destino. La disciplina no es una carga, sino una liberación. Es en la autodisciplina donde encuentras la verdadera autonomía, la capacidad de decidir con claridad y firmeza quién quieres ser, sin depender de las circunstancias externas. Recuerda que cada vez que cedes a una tentación, cada vez que pierdes el control, entregas un poco de tu poder. Pero cada vez que te mantienes firme, fortaleces tu carácter y reafirmas tu soberanía sobre ti mismo. El autocontrol es un acto de amor propio, un acto de respeto hacia tu propia esencia. Porque en esa disciplina, en esa elección consciente de responder en lugar de reaccionar, resides en tu mayor fortaleza. La libertad verdadera no está en tener todo lo que deseas, sino en tener el poder de decidir qué deseas y cuándo deseas. Y ese poder, solo tú puedes conquistarlo. Cada vez que la vida te arroja al suelo, cuando el rechazo y la indiferencia parecen ser las únicas respuestas que recibes, tienes en tus manos la oportunidad de renacer más fuerte. No permitas que esas heridas te definan, porque en ellas reside también el potencial de tu mayor transformación. La actitud es tu escudo más poderoso en esos momentos oscuros. La actitud que eliges, esa que afirma no soy mi dolor, no soy mi rechazo, es la que te permitirá levantarte una y otra vez. No importa cuántas veces te derriben, lo que realmente importa es cuántas veces decides volver a levantarte con dignidad y determinación.
El rechazo no es un reflejo de tu valor, sino una prueba de tu fortaleza interior. La indiferencia de otros solo revela su propia limitación, no tu valía. Tú no necesitas la validación externa para saber quién eres. La verdadera fuerza no está en la aprobación de los demás, sino en la firmeza con la que mantienes tu actitud, incluso cuando el mundo parece olvidarte. La resiliencia, esa capacidad de volver a empezar, nace en la conciencia de que tu valor no se mide por la opinión ajena, sino por la actitud que eliges ante ella. Porque en esa postura, en esa decisión consciente de seguir adelante, resides en tu mayor poder. Recuerda que cada cicatriz, cada rechazo, cada indiferencia, son solo testimonios de tu capacidad de resistencia. Son las cenizas en las que puedes construir un nuevo tú, más sabio, más fuerte y más digno. La diferencia entre quien se queda en la derrota y quien renace, radica en cómo afronta esa caída. La actitud de un verdadero estoico no es negar el dolor, sino transformarlo en un combustible que alimenta su espíritu. Es en esas cenizas donde se forja la verdadera fortaleza, donde se revela una verdad inquebrantable, que el poder de renacer, de volver a comenzar, siempre está en tus manos. Porque quien decide levantarse y hacerlo con dignidad, ya ha ganado la batalla más importante. Ahora es tu momento de decidir quién quieres ser. La verdadera transformación no comienza con las palabras, sino con la acción decidida de cambiar desde dentro. Tu actitud, esa fuerza que eliges proyectar día a día, es la respuesta que muchos temen porque revela tu poder más profundo. No permitas que las circunstancias dicten tu destino, tú tienes la llave para forjar un carácter inquebrantable, para convertir cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Mantente firme, enfocado en tu interior y en tu evolución. La sabiduría estoica no es un destino, sino un camino constante, una disciplina que te fortalece y te prepara para todo lo que venga. La verdadera grandeza está en tu decisión de seguir aprendiendo, de seguir levantándote, de seguir conquistando tu paz interior. Porque al final, quien domina su actitud, domina su vida. Y esa actitud, esa fuerza, es la que cambiará todo.